Y este preámbulo, ¿no?, de la melodía excelentemente interpretada por el dúo Mogilevsky-Lerner, que nos ha visitado ya hace varias temporadas en Bahía Blanca, sirve de prólogo para presentar a mi invitado de la cita de hoy, que es Leo Akiva Senderovsky, director y profesor en cinematografía. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Muchas un gusto gracias por la invitación. Tenerlo aquí. Y primero voy al nombre raro, ¿no?, que es Akiva. Akiva es un nombre bíblico, en la historia bíblica judía está ligado a Rabbi Akiva, Ajá. una figura muy representativa de la resistencia en pos del estudio de la Torá, y es un nombre que lleva muchísimas generaciones en mi familia. Sí, de allí entonces Sí, Leo sí. Akiva, bien. En principio pensé que era un apellido, después vi que Senderovsky era el apellido real, pero pensé que era Leo y Akiva Senderovsky el apellido. No, es mi segundo nombre. Segundo nombre. Bahiense, ¿verdad? Sí. En 2003 nos fuimos a vivir a Buenos Aires. Buenos Aires. Ya casi 10 años. Uh-huh. Graduado en la Universidad del Cine. Sí. De director cinematográfico por un lado y profesor de cine por el otro, que es hoy mi principal ocupación. Ajá. Además, corresponsal y columnista de cine para medios gráficos, radiales y digitales del país y del exterior. Sí, así es. Tanto en radio, en internet, en fin. Uh-huh. Varias participaciones. Y a partir de 2011 empieza a dictar conferencias de distintas temáticas ligadas al judaísmo en el cine, específicamente con esos tópicos, ¿no? Sí. Tuve la oportunidad desde 2011 de visitar distintas instituciones, sobre todo el Capital Federal, instituciones, comunidades, con distintos encuentros de temáticas ligadas al judaísmo en el cine. Uh-huh. De distintos tópicos, siempre tratando de unir esas dos temáticas. Claro. Hay un tema que Leo es muy docto, muy versado en el tratamiento de esto en particular, además de todo el amplio espectro de lo que es el cine, ¿no?, que es el humor judío en el cine. Sí, es un tema bastante amplio, que uno trata de comprimirlo en un encuentro de hora y media, 2 horas, y es bastante difícil, Uh-huh. porque es un tema que se viene desarrollando desde principios del cine sonoro, sobre todo en Estados Unidos, donde tuvo mayor influencia. Claro. Yo trato, digamos, en el encuentro de ampliar y de hablar de cine norteamericano, de cine europeo, un poco de cine israelí, cine argentino, que de humor judío en los últimos años hemos podido tener bastantes exponentes, pero por lo general, digamos, la tradición cinematográfica viene puntualmente por el lado del cine norteamericano, porque hacia allí emigraron todos los judíos europeos que de alguna manera hicieron grande el cine norteamericano. Claro. Tanto en el humor como fuera de lo que es el humor en el cine. Uh-huh. Y hay distintos exponentes, por ahí uno puede tomar como dentro de la iconografía humorística como un hito a una figura estelar como Groucho Marx. Claro. Sin embargo, dentro de la filmografía de Groucho y de los hermanos Marx, mejor dicho, no hay referencias judías. Uh-huh. Lo hay en sus escritos, pero dentro de las películas en realidad uno destaca más el estilo de humor que impuso y que de alguna manera generó una escuela dentro de lo que es, si se quiere, el stand-up y demás, que a nivel humor recogen bastante la tradición humorística de Groucho. Y después surgen bastante después, hacia los 60, 70, las figuras de dos exponentes principales, como fueron Mel Brooks y Woody Allen, Claro. que construyeron una filmografía única cada uno,
y se ligaron con el judaísmo y con el humor judío de dos maneras completamente diferentes. Woody Allen acercándose más a lo que tiene que ver con la construcción de personaje del tipo judío neurótico que de alguna manera es heredero de los exiliados de Europa, claro. De los que traían todo el sufrimiento de Europa y demás. Y Mel Brooks, por otro lado, que recoge en sus películas, en varias de sus películas, varios tópicos y varias referencias ligadas al judaísmo, pero construyéndolas de un modo totalmente diferente, sin la construcción de personaje que hace Woody Allen, más parodiando varios tópicos de la cultura judía. Claro. Y no solo de la cultura judía, sino que es el famoso por exorcizar, si se quiere, la figura de Hitler, parodiándolo en todas las películas habidas y por haber. Sí. En casi todas las películas de Mel Brooks hay una parodia a Hitler. Claro. Yo siempre comienzo el encuentro mostrando un capítulo de una serie ejemplar de la cultura norteamericana y del humor judío por otro lado, que es Seinfeld, que es un exponente gigante de la televisión norteamericana. Y hay un capítulo puntual en el que se centran en un dentista que se convierte al judaísmo, y que Jerry Seinfeld, que es el protagonista de la serie, que es un comediante judío, no se siente tocado, no se siente ofendido por la conversión, por el hecho de que sea judío, sino que siente que se convirtió puramente para contar chistes judíos. Y de alguna manera lo que muestra ese capítulo a modo de reflexión es el hecho de que el humor judío está muy ligado a la posibilidad que tiene el pueblo judío de reírse de sí mismo y de no dejar que otros se ría de la cultura judía. Claro. Entonces uno puede por ahí asociar esto con el hecho de que Mel Brooks, como judío, se sienta con la total impunidad como para parodiar las veces que quiera a Hitler, porque ha sido una víctima más como todo el pueblo judío. Sí, sí. Lo cual merece como una reflexión aparte. Y después, bueno, uno trata de asociar o tratar de marcar ciertos parecidos y diferencias entre el cine norteamericano y el cine europeo en cuanto a la relación con la cultura judía. En el cine europeo hay casos muy aislados de cita a la cultura judía y de humor judío. Sí. Yo pongo como ejemplo Las aventuras de Rabbi Jacob, que es un exponente principal de lo que fue una comedia con toques judíos y que además fue enormemente exitosa. Y bueno, después uno trata de recorrer otras cinematografías más exclusivas, como el cine argentino, que bueno, uno estando en Argentina lo conoce bastante. Sí. Y el cine israelí, que acá es bastante desconocido, todo Es lo cierto. que tiene que ver con el humor. Sí, sí, es cierto. A mí me llamó la atención, cuando entramos en contacto, este interrogante, ¿no? ¿Qué es lo que les hace reír a los judíos? Es complejo. En realidad cada uno lo aborda de distintas maneras. Claro, debe ser un acopio de gran fortaleza el hecho de, pese a toda el sino trágico que sirve de contorno a la historia de esta comunidad, poder superarlo y, como decía Leo, reírse de ellos mismos, reírse nunca del otro, sino con el otro, y en particular encontrar siempre esa veta de humor pese a la desgracia. Tal cual. No es usual. Hay muchos intelectuales y muchas personas que han estudiado esto, por ejemplo Theodor Reik, que es un discípulo de Freud, en su libro Psicoanálisis del humor judío, trata específicamente de, entre otras cosas, primero hace un análisis somero del humor judío en los distintos tópicos, y trabaja también especialmente el tema de cómo el pueblo judío ha logrado exorcizar o tratar de echar luz sobre todo el sufrimiento que ha tenido a través del humor.
Y hay otras personalidades, incluso personalidades argentinas como Eliyahu Toker, que también estudió el humor judío, y también afirma eso, la posibilidad enorme y casi exclusiva del pueblo judío de lograr reírse de las cosas más trágicas. Sí. Pensemos, por ejemplo, que una película como Ser o no ser, de Ernst Lubitsch, fue una película ejemplar, contemporánea al Gran Dictador de Chaplin. En realidad es del 42 y el Gran Dictador es del 40, y Lubitsch, que era un judío alemán que escapó del nazismo, logra en Estados Unidos poder reírse de Hitler mientras ocurría todo el terror nazi. Claro. Lo cual muestra, es un grandísimo ejemplo de cómo el pueblo judío puede lograr reírse, Sí, hasta de las cosas. sobreponerse. Claro. Bueno, fue muy combativa la película de Roberto Benigni Sí, respecto al Holocausto, ¿no? yo siempre que paso distintos ejemplos, me ha tocado en otro encuentro, que es el de la Shoah en el cine, tratar específicamente de La vida es bella, Sí. y se generan debates complicados entre la gente, cierto. o sea, peleas. Hay detractores y hay fanáticos de esa tal temática, cual. Hay gente ¿no? que no entiende No por qué entiende. se la criticó, Sí, gente que la denosta totalmente. totalmente, sí. Yo creo que por un lado La vida es bella es un discurso, si se quiere, facilista o simplista de la Shoah, Ujú. pero por otro lado, en ese encuentro de la Shoah en el cine, yo me detengo mucho en la imposibilidad de los que vivieron la Shoah de poder transmitirlo, de la dificultad enorme de poder incluso dimensionar ellos, décadas después, todo lo sucedido. Incluso en documentales como en Shoah de Claude Lanzmann se ve eso de los sobrevivientes que vuelven al campo, y ven en todo el verde que alguna vez fue un campo de concentración ahí y ellos estuvieron detenidos, la imposibilidad de creer que eso hubiese sucedido, claro. ellos mismos que lo vivieron. Entonces yo creo que La vida es bella trabaja un poco con eso, en la imposibilidad del padre, o en la, si se quiere, intención del padre de tratar de bajar un poco a tierra de alguna manera el horror imposible de transmitir que se estaba viviendo a su hijo. A su hijo, claro. Creo que es una forma de mostrar una suerte de lectura de padres a hijos, Ujú. que bueno, ha sido criticado y demás, pero si se quiere, como un escalón superior de análisis, uno puede llegar a observar eso. Sí, sí. Bueno, no es solamente a través del humor. La primera media hora historiamos la vida de Robert Desnos. Y él hace, a punto de morir, ya agonizando, el último poema a Yuki, Ajá. su mujer. Lo hace desde ya la agonía, ¿no? O sea, pese a que se había firmado el armisticio, no lograron liberarlo de la peor condena, o sea, ya estaba para morir. Y ese valor que él tiene para dejar ese testimonio, cuando otro se entrega y se abandona a la desgracia, y lo que solemos hacer, una característica bastante argentina, demuestra qué tipo de fortaleza realmente, de qué clase de armadura estaba investido para sobreponerse a eso y a pesar de todo dejarlo, ¿no? Dejar elocuentemente eso grabado. Bueno, en el humor es lo mismo, o sea, a pesar de todo, malgré, dicen los franceses, si usted domina el francés, sobreponerse, o sea, avanzar, bueno, a través del humor es algo brillante, ¿no? Sí, y para citar otro ejemplo, en El violinista en el tejado, Sí. que yo creo que, si bien no es una película en la que me detengo mucho en el encuentro puntual del humor judío, creo que es una película que, por la masividad que tuvo, le abrió muchas puertas a Woody Allen, a Mel Seguro. Brooks y a todos los realizadores a poder exponer toda la cultura judía dentro de la sociedad norteamericana, que hasta ese momento estaba como bastante sectorizada o segmentada. Y en El violinista en el tejado, el personaje
muestra, digamos, toda esa posibilidad de sobreponerse primero a todos los cambios generacionales y luego a los ataques del gobierno zarista, a todos los pogroms y demás, la posibilidad de poder sobrevivir a todo eso. Nosotros, yo a veces digo, en otro encuentro del judaísmo en el cine argentino, creo que nosotros en nuestra cinematografía tuvimos el episodio 2 del violinista del tejado, que es Los gauchos judíos. Película, sí. Una película también que acá le abrió las puertas a la cultura judía en el cine, que hasta ese momento era bastante mínima, y es una película que muestra testimonial. Cómo llegaron, y también muestra lo mismo, la misma sensación, en la posibilidad de reírse y de salir, de poder escapar de esa realidad. No recuerdo el director de esa película. Juan José Yusid. Sí. Recuerdo la voz de Trino de Gina María Hidalgo, que embelleció con las canciones, y toda la lucha de los pioneros, el romance gestado ahí, la casi boda, me parece extraordinaria y debería darse más frecuentemente en lugar del cine a veces olvidable argentino que estamos viendo envolver, ¿no? Debería ponerse ese tipo de películas que han sido emblemáticas. Cada tanto se ve. Pero sí recorre muchísimos tópicos también en los cambios generacionales y demás, muchos tópicos que 3 años antes había transitado el violinista en Tejado. Está ambientada en Entre Ríos, si mal no recuerdo. Está ambientada, sí. Claro. En la llegada de los judíos, de los pogroms. Exacto. Y tiene como una escena para mí clave, que es la de la madre del personaje de Víctor Laplace, enceguecida con todos los traumas que traía frente a un incendio, creyendo que es un ataque del zar. Claro. Tiene elementos muy interesantes, y creo que también tiene como una pequeña cuota de humor, que acá en realidad en el cine argentino, dentro de lo que es judaísmo, fue explorado todo lo que es el humor, sobre todo en los últimos años, cuando se expandió muchísimo más las películas ligadas a la cultura judía en el cine argentino. Pero uno también lo observa a través de la música, ¿no? La música es alegre, es contagiosa. Uno no entiende la letra, pero se ve como llevado por ese ritmo, ¿no? En vez de ser una música lúgubre o muy melancólica siempre, hay de todos los tópicos, pero la música en general invita a la alegría, al optimismo, a la esperanza. Sí, bueno, por citar otro ejemplo, en El tren de la vida, película contemporánea, La vida es bella, tal vez un poco más desconocida, pero que trabaja un poco lo mismo, más a modo de fábula, la posibilidad, digamos, de construir otra lectura a partir del horror de la Shoah. Hay una escena ejemplar que es el grupo de judíos protagónicos de la película encontrándose con un grupo de gitanos y compartiendo, digamos, las raíces musicales de cada uno, que se fusionaban, obviamente, porque la música klezmer se fusiona bastante con la música balcánica y la música gitana, y como muestra la posibilidad de disfrutar y de la alegría de la música en medio de toda la penuria. Adentrándome en su historia, no la que usted me mandó, que es muy escueta dentro de su humildad, sino en la verdadera, veo que ha hecho cursos en el Amante Escuela. Orson Welles me interesa mucho. Mitos y verdades sobre un cineasta maldito. Qué figura, Orson Welles es uno de mis cineastas favoritos. Uno lo aprende a conocer en la secundaria. Es un cineasta gigantesco, habitualmente ignorado en su momento por Hollywood, porque
desbordaba los límites de Hollywood después de haber sido el niño mimado de la cultura norteamericana. Y es más conocido a veces por esa famosa anécdota de que casi lleva al suicidio a mucha gente, mundo, sí. Justamente por decir por radio, sí, él tuvo una ficción que tomaron como realidad, ¿no? Él tuvo dos hitos, digamos, a nivel cultura. Por un lado es el programa de radio La Guerra de los Mundos, la emisión radial, que al hacerla desde la instancia de un noticiero, les hizo creer a todos que había una invasión alienígena, claro, de verdad. Sí. Y por otro lado, 3 años después, con la realización del Ciudadano, sí, o Citizen Kane, que al día de hoy es tomado por muchos como la mejor película en la historia del cine. Uh-huh. Es bastante descabellado pensar en una película como la mejor película en la historia del cine, pero logró fusionar y cohesionar muchísimos logros técnicos y narrativos hasta ese momento, que generaron un relato único, y una pieza exclusiva y que no existía de ese tipo hasta ese momento. Uh-huh. Yo creo que después con el tiempo fue superando el hit, digamos, del Ciudadano. Hizo películas grandiosas como Sed de Mal o La Dama de Shanghái, pero habitualmente se lo queda, digamos, se lo deja en esos hitos, digamos. Claro, sí, queda como la anécdota. Leo, un profuso currículum, en tan corta vida, porque es muy joven. Bueno, y ya hace lo que se puede. No, realmente es meritorio. Mámele, por ejemplo, protagonizado por Mirta Busnelli y Martín Piroyansky. Piroyansky, sí. Producido para Campaña Unida Judeo-Argentina. Bueno, usted intervino allí también. Digo lo más conocido, ¿no? Sí, eso partió de un guión de una amiga mía. Fue un concurso de guiones de spots publicitarios. Ajá. Una amiga mía me sugirió participar, ella creó la idea, yo en base a esa idea traté de moldear un guión en base a mis conocimientos de cine, y terminamos ganando el concurso y tuvimos la posibilidad de filmarlo. Para mí fue bastante simbólico porque el día de rodaje de ese cortometraje fue el día que me entregaron el diploma en la universidad. Qué bueno. Fue justo la casualidad, sí, claro. Sí. Y sí, fue un poco también ligada a la cultura judía, claro, la posibilidad de mostrar de modo irónico la figura de la Idi Yemame, uh-huh, de la madre judía. Sí, tan tradicional. Y después, con nuestro Alberto Frenkel, sí, tan meritorio él, asistente de dirección en el mediometraje documental Saint-Exupéry en Bahía Blanca y la Patagonia, que fue ganador del premio Fun TV 2004, sí, al mejor programa documental. Sí, tuve la suerte de participar. Alberto es un amigo, un gran director. Totalmente. Y fue mi primera experiencia audiovisual antes de irme a estudiar a Buenos Aires. Uh-huh. Fue la primera vez que pude asistir a un rodaje, fue una experiencia muy enriquecedora, bastante linda para mí, sí. Y además el cine en dictadura, o sea, ya nos ponemos más serios. Sí. Cámara y edición de video de documental. Fue un trabajo para un grupo de alumnas del Instituto Grafotécnico que lo realizaron. Tuve la posibilidad de trabajar en eso, y aparte pues es un tema que a mí me interesa particularmente. Claro. Porque es algo poco investigado, digamos. Al día de hoy hay algunos pocos que han hablado del cine argentino en dictadura, pero sí, como que se trata de callar porque a veces se mencionan algunas figuras de la cultura popular actual que aún viven, claro, y están filmando, y que son bastante idolatrados por mucha gente. Sí. Por ahí en esa época no tuvieron una participación muy digna, que digamos. No, y yo recuerdo que uno de los nombres en ese sentido más señalados es el de Sergio Renán. Sí, Sergio Renán fue el realizador de La Fiesta de Todos. Exacto. Que fue, digamos, la puesta en propaganda de todo lo que había sido el Mundial 78, y en función de eso, de cómo, de lo ordenado que estaba el país como para poder lograr un Mundial de esas características. Claro. Era el mensaje que quería mostrar la dictadura.
Que es la dicotomía con el personaje que uno ha creado sobre él, las películas que ha filmado, el actor que ha sido. Es que él... En otros no tanto, porque son como mediocres, pero respecto a él fue como un hizo desencanto. Una gran película, se llama La Tregua. Sí, antes. Totalmente, sí. Y la realidad es que al día de hoy él se arrepiente completamente de esa experiencia. Es una de las películas imposibles de no mencionar a la hora de pensar en películas que fueron producidas como propaganda de la dictadura militar. Sí, sí. Lo cual hace que uno no pueda obviarlo, por Sí. más que él se arrepienta. Sí, sí. Y hubo otros realizadores y demás que estuvieron muy ligados a la dictadura. El mayor ejemplo de eso fue Palito Ortega. Claro. Bueno, Palito Ortega construyó, digamos, a lo largo de toda su carrera como productor cinematográfico, su productora Chango Producciones nace en el 76 uh-huh. y termina en el 83. Sí. O sea, construye toda su filmografía como productor y director y demás durante la dictadura militar exclusivamente. Sí, sí, sí. Y hizo algunas películas a favor de ciertas fuerzas militares. Claro, pero como, digamos, desde la óptica de un espectador común, hay una diferencia de talento entre un hombre y otro, ¿no? Entre Renan y Palito Ortega, Claro, desde ya, claro. por supuesto. Entonces, el segundo es como no tan deplorable. Cuando uno ve talento y que está al servicio de algo indigno, es realmente, además del desencanto, uno lo lamenta. Pues qué pena, ¿no? Pero en este caso, bueno, pobre, da Sí, hasta allí. Pero más allá de lo que es el talento, uno piensa en cuanto a figura popular, porque sí, la popularidad sí, sí, no se pierde sí. con el paso de los años, por no. más que haya tenido Exacto. esa huella, Exacto. imborrable para muchos. Sí, sí, sí. Es extraño, digamos, hoy se pueden ver propagandas protagonizadas por Palito Ortega en las que da como el mensaje de Año Nuevo de la dictadura, lo da él, Claro. y estas películas que realizó que tenían como propósito más el público infantil y que se vanagloriaban la fuerza militar, la fuerza naval, Y etcétera. fue la etapa más banal de un cine que queremos olvidar y que lamentablemente retiró de las salas a muchos espectadores. Desde Aún ya. hoy hay gente que dice, no, si es Argentina no voy. Yo creo que parte de ahí. Parte de allí. Parte por lo menos de los fines de los 60, principios de los 70, porque además pierde mucha calidad las películas, sobre todo técnicamente, digamos, desde lo visual, desde lo sonoro, se genera muchísima mediocridad a nivel realización. Sí, sí. Y al día de hoy, o sea, se lo preguntaba a alumnos míos de secundaria qué opinión les merecía el cine argentino, y varios caían en la típica trampa que es no, el cine argentino tiene un sonido malísimo. Y yo les digo, no, la realidad es que no. El cine sonoro, el cine, digamos, el sonido en el cine argentino hoy se hace con la misma profesionalidad con la que se hace en Estados Unidos, por ejemplo. Claro. Pasa que uno se quedó primero con los antecedentes de hace décadas y por otro lado con el hecho de que el resto del cine lo vemos con subtítulos. Entonces el sonido queda en segundo plano. Uh-huh. Entonces las películas argentinas nos detenemos particularmente en el sonido porque no contamos con los subtítulos como para tapar, digamos. Claro. Pasa esa dicotomía entre Sí, el cine sí, argentino y sí, el cine sí. norteamericano. Es imposible no marcar la diferencia entre esa época que uno quiere olvidar y el elefante blanco, por ejemplo, Sí, desde ya. que por suerte llena las salas. O sea, hay Sí, que yo creo que hay diferenciar el avance. Yo creo que hay una reivindicación del cine Sí, argentino sí. desde el mediados de los 90 y sobre todo fines de los 90 al día de hoy. Uh-huh. Hay grandes realizadores muy preocupados por la técnica, muy talentosos, muchos realizadores, lamentablemente cada vez menos, cada vez se cierran más las puertas a aquellos que quieren dirigir sus primeras películas, es una realidad, pero creo que
se muestra la diferencia entre unas realizaciones como las de Trapero, Caetano, Campanella, sí, sí. Lucrecia Martel, y un cine de décadas, desde los 70, Sí. 80, incluso el cine, hasta el mejor cine de la apertura democrática, sufrió seriamente problemas técnicos, Ujú. porque no se lograba o no se tenían los medios, que ahora sí se cuenta con ellos, con todo la posibilidad digital es mucho más mucho más sí, fácil sí. poder competir con el cine norteamericano, y en ese momento era más difícil. Y aparte en los 70 estaba, bueno, el cine, como vos decís, más banal, Sí. el cine de Olmedo y Porcel, Sí, sí, lo que etcétera. filmó Carreras. Buah. Tal cual. Leo, ha sido un enorme gusto. Bueno, muchísimas gracias. Realmente seguiría hablando por mucho tiempo, pero bueno, espero que no sea el último contacto, sino simplemente el primero. Ojalá. Y este Pero lo mismo. recuerdo es de nuestra plástica Ileana Cerato, Ah, bueno, muchísimas como gracias. recuerdo de esta cita juntos, y Muchísimas bueno, para gracias. que este bahiense talentoso siga revelándonos cosas lindas desde la pantalla, desde el lugar que esté, ¿no? Asistente de dirección, director, realizador, lo que él elija, que está en el camino correcto. Bueno, un gusto enorme para mí estar acá. Igualmente. Muchísimas gracias.